Hola, buenas tardes. Soy Víctor Cabrera y hoy voy a hacer un vídeo, el cuarto concretamente, de metodologías activas que podéis utilizar en el aula o bien para estudiar. Hoy concretamente hablaré del pensamiento visual, internacionalmente conocido como Visual Thinking. En el Visual Thinking, en el pensamiento visual, de lo que se trata es de expresar ideas de forma visual a través de imágenes o a través de dibujos. Al final lo que se hace es combinar el lenguaje verbal con el no verbal y aprovechar esto para un aprendizaje que logra una retención muchísimo mayor de la información y de una manera muchísimo más rápida y más eficaz. Os aconsejo utilizarlo tanto como docentes como estudiantes. Bueno, y para poder llevar a cabo un visual thinking necesitamos recordar las ideas de dibujo de lo que es un boceto y lo que es un croquis. El boceto es un dibujo en 2 o 3 dimensiones realizado a mano alzada sin utilizar material de dibujo. Por lo tanto, es ideal para realizar un pensamiento visual, un visual thinking, cuando estamos estudiando, cuando estamos preparando bueno, pues algo que debamos recordar o que debamos estudiar y aprender. También lo podemos utilizar en el aula, en la pizarra, o lo podemos utilizar en material fotocopiable que podemos entregar al alumnado. El croquis está algo más elaborado, se realiza con material de dibujo y tiene unas dimensiones reales, por lo tanto sería ideal para presentar en forma de trabajo o de proyecto. Bueno, pues como ejemplo tenéis dos bocetos que son reales y utilizados en el aula en alguna de mis clases. Yo os explicaré a lo largo del vídeo cómo lo utilizo en el aula. Bueno, y el ejemplo que voy a poner es de una unidad didáctica que habla de estructuras. Lo que se pretende aprender es estructuras y esfuerzos en tecnología de primero de la ESO. Pero esto es muy transversal y se podría emplear también pues, en geografía e historia, en arte y en alguna otra asignatura como matemáticas en geometría y demás. Bien, pues si tuviéramos que estudiarnos las estructuras, empezaríamos pues realizando un esquema, a lo mejor, o intentando memorizar, o estudiar o aprender algunas cosas a partir de un lenguaje verbal. ¿Qué tipos de estructuras tenemos? Masivas, abovedadas, entramadas. Y esto sería un método de estudio con esquema que sería el habitual. También lo podríamos llevar a mapa conceptual en el cual incluiríamos texto. Sin embargo, vamos a ver cómo se realiza esto en la metodología activa de pensamiento visual. Bien, el mapa conceptual sería un diagrama en el que lo que se pretende es entender una temática relacionando ideas pues en horizontal y en vertical. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un mapa conceptual. Sin embargo, podemos combinar las ideas de boceto y croquis con la de mapa conceptual y realizar un visual thinking. Y a modo de ejemplo, pues vamos a hacer un visual thinking o varios visual thinking que nos hablarán de estructuras y esfuerzos en tecnología. Pero es un simple ejemplo de algo muy transversal que, bueno, pues desde cualquier materia se puede ver enseguida la utilidad para diferentes asignaturas, diferentes proyectos, diferentes trabajos o trabajos transversales de diferentes materias. Bien, esto es un ejemplo real, está cambiado de positivo a negativo el color de la imagen, luego veremos la imagen real y bueno, pues esto sería un visual thinking de las estructuras en tecnología. Como podemos ver, pues tenemos una idea central, de la misma manera que se podría realizar un mapa conceptual que son las estructuras resistentes y vamos realizando pues no solo las flechas sino también los dibujos con una idea en la propia imagen de lo que pretende transmitir. Tenemos unas estructuras masivas, hemos hecho bueno, pues la flecha también representando esa propia idea de cómo es una estructura masiva. Por ejemplo, la estructura neumática, que son los típicos castillos hinchables, pues la flecha no es una flecha, sino es un tubo por el que va el aire y como podéis ver pues infla esa especie de castillo hinchable. Tenemos unas estructuras abovedadas, pues como podéis ver también, como pueden ver la flecha es una propia bóveda, una forma de estructura abovedada. Lo mismo con las triangulares, lo mismo con las laminares y la colgante que cuelga la propia estructura de el mapa conceptual o del visual thinking concretamente. Y por último, las entramadas que también, bueno, pues aparecen de la misma forma, la propia flecha representa esa estructura. Vamos a ver esto cómo fue con color real, o sea, sin haber cambiado de positivo a negativo.
Bueno, como pueden ver, esto está realizado en el aula, es una pizarra y así quedó el Visual Thinking realizado en clase. Todo esto, evidentemente, se hace utilizando bueno, pues una dinámica de lluvia de ideas en la que el alumnado participa y bueno, pues va dando ideas de cómo se puede hacer la representación visual, la representación del dibujo a lo largo de bueno, pues todas estas ideas que se van leyendo. Cada persona, bueno, cada grupo es diferente y se pueden establecer dinámicas diferentes, pero la idea es que a la vez por ejemplo, en mi caso, como profesor, fui haciendo los dibujos, pues me iban dando ideas de cómo se podrían realizar esos dibujos. Bien, esto es otro ejemplo. Este concretamente es una imagen que guardo de una explicación que le di en su momento a mi hija cuando tenía que estudiarlo. Esto está realizado en papel. No está tan elaborado como el otro porque como se puede ver, pues bueno, las flechas, por ejemplo, no incluyen la idea, digamos, de lo que se pretende transmitir. Sin embargo, están incluidos todos los dibujos de todas las estructuras que se pretenden realizar. Esto, bueno, pues el propio Visual Thinking podría ser perfectamente análogo a lo que se pudiera hacer a lo mejor en historia del arte, ¿no? Porque hay algunas estructuras que perfectamente podrían incluirse en un pensamiento visual de alguna asignatura relacionada con historia o historia del arte. Bien, esto es, bueno, más o menos lo mismo. También estábamos estudiando con nuestra pequeña pizarra blanca en la que estábamos haciendo los dibujos, tanto mi hija como yo, y bueno, pues quedándose con la idea, ¿no? De lo que se pretendía transmitir o de lo que pretendía yo que aprendiera para ese examen de estructuras que tenía que realizar. Este es el Visual Thinking realizado por ella misma para aprender los esfuerzos, en los cuales, bueno, pues fundamentalmente hay unas imágenes de los propios esfuerzos, pues tracción, flexión y demás. Sin embargo, desde mi punto de vista, bueno, pues se puede hacer algo más para reforzar esa idea de lo que se pretende aprender, lo que se pretende visualizar y transmitir. Vamos a ver cómo quedaría de otra forma expresado. Bien, esto es una actividad que ha realizado mi alumnado hace unos días y en el cual, bueno, pues tienen que ir aprendiendo a hacer a través de los esfuerzos a realizar un visual thinking. Este está prácticamente realizado, hay que hacer pocas cosas en él, hay que darle un poquito más de idea, de claridad a los bocetos, hay que terminar las dos flechas que hay abajo a la izquierda y también, bueno, pues completar la flexión con una flecha hacia abajo y las otras dos flechas pues están ya correctamente hechas y deben poner dentro de los cuadros la idea que están representando. Esto es un inicio para que vayan aprendiendo. O sea, esta actividad lo que busca fundamentalmente es que aprendan a hacer estos pensamientos visuales, que aprendan a representarlos, que aprendan a dibujarlos. Más adelante, en unos días, pues realizarán visual thinking ya sin tanta idea, sin estar tan preparados acerca de las propias estructuras o de otras partes que vayamos a ver un poquito más adelante. Bueno, pues esta es la idea, ¿no? La idea es que a través del visual thinking vayan aprendiendo de forma sencilla, de forma muy visual, todos aquellos conocimientos que necesiten o que requieran aprender o nosotros como docentes pues podamos transmitírselo. Bueno, espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Lo más importante de este vídeo no es lo que en sí he transmitido acerca del visual thinking o pensamiento visual realizado en unas estructuras, sino, bueno, lo importante es que esto se realice en otras materias, en otras asignaturas, en el día a día y sobre todo que el alumnado aprenda esta técnica de estudio, esta metodología activa para poder estudiar, para poder recordar, para poder aprender de una manera alternativa. Es mucho más fácil recordar una imagen que un texto. Nosotros cuando vemos una imagen sabemos si hemos estado en ese lugar o no. Cuando vemos una foto sabemos perfectamente si ese castillo lo conozco o no lo conozco, si esa ciudad pues he pasado por ella o no. Por lo tanto, una imagen te hace recordar. Aquello de una imagen vale más que 1000 palabras, pues bueno, es básicamente la idea del visual thinking. Espero que lo pongáis en práctica, tanto si sois docentes como si estáis estudiando en este momento, o ambas cosas incluso.
Y bueno, pues la frase a recordar, la frase célebre sería que la tinta más pobre de color vale más que la mejor memoria, que es un proverbio chino. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Estamos en contacto y mucha fuerza y mucho ánimo con los estudios.